de hoy. Hoy tenemos un tema bonito, es un tema devocional, es un tema del que nos hablan mucho cuando vamos a misa, cuando estamos en algún retiro. Es decir, es un tema recurrente en muchos de los eventos que realizamos como fieles católicos. Pero, como bien saben ustedes, yo no soy muy bueno para los temas devocionales, vaya, no soy muy bueno hablando en esos temas. Así es que quise tomar este tema que es muy bonito, muy devocional, pero darle un corte más doctrinal, un tipo de tema lo vamos a tratar de forma un poquito más racional, para tratar de entenderlo y darle un sentido a un tema que es muy bonito, que nos habla directamente al corazón, pero como siempre les he dicho, hay que también ponerle mucho conocimiento, cabeza a todo lo que sentimos. El tema es Dios es amor. Es un tema muy bonito, es un tema extenso, vasto, es imposible resumirlo todo en una hora de programa. Pero también quiero dar algunos elementos que nos permitan comprender que el amor de Dios también es algo muy real y que podemos traducirlo a nuestra vida diaria y sobre todo tratar de entender por qué este tema, que es muy importante, muy bonito, muy devocional, también debe ser analizado de una manera racional, una manera en que podamos comprender el por qué decimos que Dios es amor. Incluso está en la primera carta de Juan, Dios es amor. Incluso el Santo Padre Benedicto XVI publicó toda una encíclica sobre este tema, Dios es amor. Entonces es importante analizar este tema, pero desde una manera más racional. Vamos a usar un poquito menos el corazón, pero sí la cabeza para entender el tema. Y ahora sí, empezar a sentirlo de una manera devocional, vaya, sentirlo verdaderamente en nosotros. Hay muchas veces nos dicen, Dios te ama o Dios nos ama, Dios es amor. Es decir, son frases muy recurrentes en nuestra vida religiosa, pero pocas veces logramos comprender lo que realmente significa. Y sobre todo, cómo podemos experimentar esta frase, Dios es amor, experimentarla en nuestra vida diaria. Creemos que este tipo de frases se quedan solo en el aspecto en el aspecto emotivo, en el aspecto de lo sensitivo. Ay, Dios es amor, Dios me quiere mucho, Dios es muy bueno. Sí, por supuesto que sí, pero trata de llevarlo un poquito más a la cabeza, a pensarlo, a reflexionar lo que significa que Dios es amor. Punto número uno, lo primero que debemos decir es, Dios no tiene amor, que eso es fundamental dentro de todo nuestro aspecto teológico. Dios es amor, es el amor mismo, es el amor encarnado, el amor personalizado, es decir, no es una cualidad añadida a Dios. Dios es amor en sí mismo. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con el amor tiene un sentido divino. Por eso es que hay que meterle teología a esta frase, analizarlo, comprenderlo, llevarlo más allá de las simples emociones. Bueno, lo primero que vamos a entender es que cuando nosotros decimos que Dios es amor, pues no son palabras vacías, no son palabras simplemente sentimentales, sino que conllevan todo un estudio y análisis filosófico y teológico. Necesitamos tratarlo. Obviamente lo vamos a tratar de una manera muy sencillita, muy fácil de entender, sin complicarnos, pero lo importante es que quede claro que el concepto de Dios es amor también tiene una base racional que debemos analizarla y reflexionarla. Y ese es el gran problema de este tipo de frases, que a veces cuando no conocemos bien lo que significa Dios, lo que es Dios, no le podemos dar textura a estas frases y convertirlas en parte de nuestra vida diaria. Se complica en ocasiones, ¿sí? Por eso debemos analizar ciertos problemas que acontecen cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de expresiones, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, cuando hablamos de Jesucristo en la divina misericordia, la divina providencia, todo este tipo de conceptualizaciones tienen que estar rodeadas por este concepto de Dios es amor. Y es ahí donde tenemos que involucrarnos de una manera especial en el análisis de este tipo de frases y sobre todo de este tipo de razonamientos que tenemos que hacer como católicos. Bueno, antes de entrar al tema y de lleno, recuerden que estamos en redes sociales, estamos transmitiendo por la señal de www.valoraradio.org y también estamos transmitiendo en vivo con voz e imagen en Facebook Live en la página de Valora Radio. Aquí tengo listo el celular para recibir
todos sus comentarios, todas sus preguntas, lo que ustedes gusten. Estamos listos para recibir todos y cada uno de sus comentarios. Bueno, vamos a hacer esto. Para poder entender que Dios es amor, debemos primero encontrar ciertos problemas que nos dificultan de manera especial comprender esta frase de Dios es amor. Entonces vamos a enumerar 5 problemas fundamentales que están aconteciendo en el mundo actual que provocan que no podamos comprender estas expresiones tan importantes como la que Dios es amor. La primera de ellas es que no sabemos lo que es amar, no sabemos lo que es el amor realmente, lo confundimos mucho. El segundo punto es no sabemos lo que es el bien, que tiene mucho que ver con el amor, ahorita lo voy a explicar. El tercer punto es hay un gran sentido de incredulidad. La gente no quiere creer en Dios, no quiere adherirse a Dios, aunque presientan que existe algo llamado Dios, por decirlo así, no se adentran dentro del gran misterio de Dios, no quieren conocer a Dios. Como punto número 4, obviamente vivimos en un mundo que nos invita a ser egoístas e individualistas, es decir, un mundo donde solo importas tú, luego tú y nada más que tú. Todos los demás no importan, solo importamos cada uno de nosotros, ¿no? Y por último es que no tenemos el testimonio del amor. Son 5 problemas muy graves y los voy a repetir. No sabemos qué es amar. No sabemos lo que es bueno, lo que es el bien. No queremos creer en Dios. Somos egoístas y por último, nadie nos muestra qué es el amor. Inmersos en todo este tipo de problemas, pues obviamente adentrarnos en el tema del amor y sobre todo Dios es amor, adentrarnos en esta reflexión es difícil, es muy complicado porque tenemos que destruir ciertos problemas mentales y destruir ciertos, ¿cómo se puede decir?, movimientos de la voluntad, de los cuales estamos muy acostumbrados a actuar. Bueno, como punto inicial, para adentrarnos a resolver estos 5 problemas tan graves, debemos de definir como punto inicial qué es el amor. ¿Sí? Bueno, para entender lo que es el amor, entonces tenemos que desglosarlo un poquito, ¿no? Su Santidad Benedicto XVI, que es una palabra que ha sido muy menospreciada, muy manoseada por muchos aspectos, por lo tanto su significado se ha perdido un poco de vista. Si nosotros queremos hablar del amor, lo primero que nos viene a la cabeza es un campo semántico muy amplio, es decir, varias definiciones de lo que significa amar. Y lo confundimos con querer, lo confundimos con desear, con disfrutar, con poseer o con pertenecer. Son cierto tipo de acepciones de la palabra amor que nos ayudan a comprender un poco el concepto, pero ninguna de ellas realmente nos define el amor. También su santidad definió que el amor tiene 3 tipos. Bueno, él lo explicaba, porque esto viene en las Sagradas Escrituras, pero él lo explicaba. Hay 3 tipos de amor. El amor eros, que es el amor erótico, el amor sensitivo, el amor de deseo, el amor de posesión y de disfrute. Y este aplica no solo a otras personas, sino aplica a un montón de cosas, ¿no? Ese es el amor eros. Por ejemplo, un ejemplo de amor eros, voy a decirlo así, me gusta mucho el mar, por poner ejemplo. Entonces yo hago muchas cosas durante todo el año de trabajo para yo poder disfrutar del mar en unas vacaciones, ¿sí? Es decir, yo amo el mar, yo amo la playa, o yo amo los tacos, entonces voy a comer tacos muy seguido. Yo amo los carros, entonces me dedico a arreglar automóviles. Es decir, en la parte eros es la parte sensitiva, donde algo te da placer sensitivo, carnal. Esa es la parte del amor erótico, eros. Obviamente también aplica hacia las personas. Y no es un amor malo. Ojo, no es malo. Es un tipo de amor nada más. Muchas personas creen que el amor erótico, el amor eros, es pecado. No, fíjense que no. No siempre. Y lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Yo estoy casado. Y obviamente que yo deseo estar con mi esposa. ¿Sí? Porque me gusta cómo huele, porque es hermosa, porque la quiero mucho, por un montón de cosas. Yo la deseo, claro que sí. Y no tiene nada de malo. Lo malo es desear a quien no debes de desear o desear de manera indebida a la persona que puedes desear. Es decir, yo deseo a mi esposa, claro, pero primero viene el amor antes que del deseo. Yo no puedo desear a cualquier persona, sea soltero o sea casado, no puedo andar deseando a todo el mundo. Y mucho menos no puedo dejarme llevar por el instinto erótico para cometer actos indebidos, ¿sí? Es decir, todo este tipo de amor,
de manera ordenada, todos son buenos. El segundo tipo de amor es el amor filios. Este es el amor que se da principalmente entre papá e hijos, entre los hermanos, entre los amigos. Es el amor que debe regir las relaciones personales. Es el amor que debe regir a nuestra sociedad. Un ejemplo muy sencillo del amor filios es, obviamente, yo amo a mis hermanos, amo a mi hija, amo a mis tíos, mis abuelos, mis padres, pero también amo a mis amigos, amo a mis compañeros de trabajo, amo mi patria. Es ahí donde entra el amor filios. Y el tercer tipo de amor es el amor agape, que este es el amor ya de entrega, el amor total, el amor pleno. Es ese amor donde uno se olvida de sí mismo para buscar el bien de la otra persona. Ese es el amor agape. Dentro del amor agape puede estar todo lo que llamamos vocación. Por ejemplo, una persona que es maestro o maestra, que ama verdaderamente enseñar a los niños, conducirlos por el bien, acudir a un salón de clases y compartir sus conocimientos. Ese es un tipo de amor agape, el amor a la profesión, cuando verdaderamente se hacen las cosas por vocación. ¿Sí? Esos son los tres tipos de amor. Okay. ¿Por qué lo defino de esta manera? Porque entonces podemos comprender lo siguiente. Desde el amor eros, el amor filios y el amor agape, podemos comprender entonces que dentro del proceso del amor, dentro del proceso de amar, están involucrados nuestra parte carnal, nuestra parte sensitiva, pero también nuestra parte espiritual. Por ejemplo, yo amo a mi patria. Ahí no entra mucho la parte carnal, la parte corporal, pero sí la parte espiritual. Yo amo a mi esposa, ahí entran las dos, entra mi parte carnal y también mi parte espiritual. Entonces comprendemos que dentro del amor no podemos hablar de solo manifestaciones del amor de la parte de la carne y de la parte del espíritu, sino que entonces comprendemos que el amor es un acto que involucra a toda la persona. Es decir, yo no solo amo con mi carne o solo amo con mi espíritu, amo todo yo. Toda mi persona es capaz de amar. Por lo tanto, el amor se convierte en un acto pleno y total de la persona, en este caso hablando de la persona humana y también obviamente de la persona divina. Y es ahí a lo que quiero llegar. Cuando comprendemos entonces que el amar es un acto de las personas, no de los perritos ni de los gatitos, hay que tener mucho cuidado con eso, no. Cuando comprendemos que el amor involucra todas las dimensiones de la persona, entonces cuando comprendemos que el amor de Dios es un amor de la persona divina, no es algo que Dios nos lanza, sino que es Él mismo dándose hacia el ser humano. Esto es fundamental para comprender entonces que el concepto de amor viene a ser dado como una virtud teologal. Es decir, es Dios compartiéndose con nosotros en la forma de actuar. Y si comprendemos que Dios es perfecto, entenderemos entonces que su amor también es perfecto, porque es Él mismo el amor. ¿Cómo podemos entonces definir el amor? Es muy sencillo. Es toda la participación de una persona en el proceso de amar y de buscar el bien hacia otro. Es el proceso de darse al otro. Y así es como podemos empezar a definir el amor. Y es entonces cuando podemos comprender que el amor no es un acto de poseer o usar, mucho menos solo de disfrutar, sino también el de darse. Que eso es lo fundamental de Dios. Dios se comparte al ser humano con su participación, con su palabra, con su sacrificio, con su iglesia, con sus sacramentos. Todo está englobado en lo que es el amor de Dios. Entonces, cuando yo escucho Dios es amor, debo de visualizar todo lo que Dios hace para darse al ser humano. Es tanto su amor, lo dice la Escritura, que nos entregó a su Hijo. Y no solo eso, sino que su Hijo permanece con nosotros a través de la Sagrada Eucaristía. Eso es amor, la capacidad de darse desinteresadamente por el bien de los demás. Así debemos comprender el amor, pero también debemos entender que no siempre el amor significa un sí a todo. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si ustedes son papás, por ejemplo, me entenderán perfectamente esto. Si tu hijo, que tiene 3, 4 años, te pide que le compres una bolsa entera de chocolates, tú le vas a decir que no. Le dices que no, el niño va a llorar y el niño va a sentir mi papá no me quiere porque no me quiso comprar chocolates, por poner un ejemplo. Pero la realidad es que el amor siempre, siempre viene dado con una forma de darse, pero también de restringir, de, ¿cómo se dice?, de corregir,
de limitar y sobre todo de ordenar las cosas. El amor invita al orden. ¿Y por qué puse este ejemplo de un niño pidiendo dulces? Porque muchas veces el amor implica una negación. Es decir, yo no voy a buscar darte todo por amor, sino que debo darte lo justo y lo necesario para que tú mismo te desarrolles y crezcas. Si mi hijo me pide 100 chocolates, yo le voy a decir que no, porque sé que le hace daño. Pero si me pide un chocolate, claro que sí le puedo dar un chocolate, pero no le voy a dar 100. ¿Me explico? Si esto lo traducimos a Dios, muchas veces pensamos que Dios no nos ama, porque muchas veces le pedimos cosas a Dios y Dios no nos la concede. Y creemos que porque Dios no nos concede algo es porque no nos quiere. Y no, la realidad es diferente. No siempre lo que pedimos, no siempre lo que deseamos es lo mejor. Y Dios siempre va a dar lo mejor. Aunque no entendamos por qué una negativa, algo que nosotros creemos que es bueno, ¿sí? Y lo podemos analizar esto dentro de la tragedia humana. Vamos a pensarlo de una manera muy trágica. Cualquier papá, cualquier mamá que tiene un hijo enfermo, voy a poner un ejemplo que está de moda, un niño enfermo de cáncer, por ejemplo, los papás van a orar día y noche a Dios que lo cure, pero posiblemente ese niño no se cure y al final fallezca. No es que Dios no nos ame, no significa que Dios no nos escucha, sino que Dios sabe perfectamente que esos sucesos son lo mejor para nosotros, aunque a veces no lo entendamos. No podemos reclamarle a Dios según nuestros propios estándares del bien. Y es ahí donde vamos al segundo punto, ¿sí? Ya definimos lo que es amor y entendimos que Dios, al ser amor, es una entrega total de su persona, no de cosas, sino de Él mismo. El segundo punto, entonces, comprender, que viene de la mano de lo que acabo de decir, es que el amor invita al bien. No podemos concebir la palabra amor con un acto malo. Es incongruente, no compaginan estas dos palabras. Tiene que ser entonces solo una, amor y bien. Tiene que estar entrelazadas estas dos palabras, no pueden estar por separado. El amor siempre busca el bien. Entonces, aquí viene uno de los grandes problemas del ser humano actualmente, que no sabemos lo que es el bueno, lo que es el bien. Y cuando no sabemos lo que es el bien o lo que es lo malo, cuando nosotros queremos aplicarle el amor, caemos en una cosa llamada relativismo, porque cuando nosotros establecemos nuestros propios criterios de bien o de malo, nosotros tendemos a hacer cosas para obtener esa cosa que nosotros consideramos bien, pero no siempre es lo bueno. Ejemplo muy sencillo, drogas, ¿sí? Yo puedo decir, no, las drogas son lo máximo. Y hago lo que sea necesario para conseguir drogas, por ejemplo. Pero nos damos cuenta que eso no es bueno. Nos daña, nos hace sentir muy bien posiblemente, pero nos daña al final de cuentas. Nos pervierte, nos destruye, ¿sí? Igual las pasiones, el erotismo y un montón de cosas. Es decir, cuando nosotros queremos establecer lo que es bueno y lo que es malo, desprendidos del amor, corrompemos por completo el concepto de bien. Y caemos en lo que llamamos relativismo moral, que no es otra cosa el relativismo moral que destruir el concepto de bien y mal según nuestros propios estándares. Si es bueno para mí o si yo lo considero bueno, es bueno. Y no siempre es realidad. Bueno, entonces, ya hablamos primero que Dios es amor y Dios es perfecto y todo amor conduce al bien. Por lo tanto, es una exigencia de la frase Dios es amor, es una exigencia para nosotros conocer lo que es bueno. Conocer lo que es el bien y lo que es el mal. Porque de esta manera, cuando nosotros realmente conocemos lo bueno, lo buscamos. Y no solo lo buscamos, sino compartimos a otros de lo que es bueno. Oye, esto es bueno, acércate a esto que es bueno. El amor inmediatamente que busca el bien, invita también a compartir ese bien con los demás. Esto es fundamental. Cuando nosotros sabemos que algo es bueno, tratamos de compartirlo. Aconsejamos a los demás con lo que es bueno, porque hemos descubierto que es algo bueno. Pues es el amor de Dios los que nos invita a conocer el bien. La ecuación amor más bien provoca algo muy importante en la persona, y es que la hace trascender, la hace perfeccionarse y sobre todo le hace descubrir al prójimo. Esto es fundamental. Si yo verdaderamente estoy buscando lo que es el amor para las cosas, el amor para otras personas, buscando el amor de manera genuina, lo primero que voy a descubrir es que este amor me conduce a lo bueno.
Y al momento en que yo descubro lo bueno, lo empiezo a compartir a los demás. ¿Por qué? Porque es imposible para el ser humano quedarse con algo bueno. Siempre que habrá oportunidad, aconseja a otros que también busquen esto bueno. Es el primer paso para destruir la máscara del egoísmo. Cuando nosotros comprendemos que el amor de Dios nos invita al bien y el momento en que nos invita al bien, nos invita a trascender, a ir más allá de nosotros mismos. Nos lleva a invitar al otro a encontrar también las cosas buenas. Es el primer paso que nos permite cedernos hacia los demás en la búsqueda del bien y del amor. Bueno, el problema que les decía es de que cuando caemos en el relativismo y torcemos, destruimos un poco el concepto de lo que es el bien, entonces la búsqueda de amor y bien se corrompen. Y esto lo podemos ver de una manera muy sencilla. Es cuando muchas personas se ponen de novios o inician una relación con alguien solo para disfrutar de la sexualidad, por ejemplo. Corrompiste el sistema del amor, corrompes el sistema de bien. ¿Por qué? Porque tú solo estás pensando en el bien personal, en el uso y disfrute de la sexualidad, pero no estás pensando en la integridad del otro, en la dignidad del otro. Se rompen esos conceptos. Por eso es que es importante comprender lo que San Pablo nos decía en una de sus cartas. Él decía, aprendan a juzgar como gente madura. Caemos actualmente en un gran error, que es, no debemos de juzgar, o solo Dios puede juzgarme. No es cierto, no es cierto. Tú y yo estamos llamados a ser verdaderos jueces del bien y el mal. Obviamente orientados por la palabra de Dios, orientados por el magisterio de la iglesia, por supuesto. Pero somos nosotros, en cada una de nuestras decisiones y en cada uno de nuestros actos, los que tenemos que juzgar lo que es bueno y lo que es malo. Y en cierto modo juzgar los actos de otras personas para ver si están bien o están mal. Debemos de juzgar. Incluso el Apocalipsis los dice, van a juzgar a los mismísimos ángeles. Vamos a juzgar a los ángeles. Y tiene mucho sentido. Es darnos cuenta entonces que cuando nosotros caemos y nos involucramos en el concepto de amor, de Dios es amor, nos invita a ser jueces del bien y el mal, guiados por su palabra, guiados por su mismo amor, para descubrir lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, cuando nos escuchamos Dios es amor, es una invitación directa a que nosotros seamos maduros, capaces de pensar y no solo irnos por nuestros instintos, sino pensar, ser capaces de crear un juicio racional sobre las cosas. Y es ahí donde entra la ciencia de Dios, este don del Espíritu Santo que nos permite valorar, darle mejor el correcto valor a las cosas y a las personas, para comprender cuánto vale una cosa y si verdaderamente la búsqueda de ese bien es bueno, es malo, y la forma en la que lo estoy haciendo es bueno y es malo. Por lo tanto, decir que Dios es amor significa conocer lo que es bueno y es malo, significa conocer de moral. Ahora, vamos a ponerlo del otro lado. Si Dios es amor, significa que Dios busca nuestro bien. Cuando yo escucho entonces Dios es amor, es porque Dios quiere que yo reciba el bien, que yo disfrute del bien, que yo participe del bien. Y ese bien no se queda solo en este mundo, sino que este bien trasciende a este mundo, y el bien máximo es la visión beatífica, estar ante Dios en el cielo. Y es ahí entonces cuando podemos comprender que este amor de Dios, que se traduce en el bien para el ser humano, implica también la doble dimensión del ser humano, entre lo carnal y lo espiritual. Y es entonces cuando puedo comprender lo que significa la divina providencia y la divina misericordia. Cómo estos grandes dones de Dios participan al ser humano de los dones divinos y de los dones de su creación, tanto en lo carnal como en lo espiritual. Entonces, vuelvo a hacer conclusiones así de manera recurrente. Cuando me doy cuenta que Dios es amor, comprendo que Dios quiere el bien para mí y me provee y me da de todo lo que yo necesito para ser feliz. Exactamente eso. Es decir, todo cuanto existe está al servicio del ser humano y no al revés. ¿Se entendió? Voy apenas en el segundo punto. Bueno. El tercer punto entonces es que vivimos inmersos en un mundo lleno de incredulidad. Las personas no quieren creer en Dios, ¿sí? Independientemente si están, ¿cómo lo puedo decir?, dudosos de Dios, o creen en Dios de alguna manera, o quieren relativizar lo que es el amor de Dios.
les cuesta mucho trabajo en ocasiones verdaderamente creer en Dios, por muchos motivos, ¿sí? Sin entrar en juicios de eso y sin extenderme mucho en este concepto de la incredulidad. Pero aquí viene un problema grave. Si no creemos en Dios, y lo voy a manejar de una manera general, ¿no? Cualquier concepto de Dios. Si no creemos en Dios, nos daremos cuenta que nada tiene sentido. Sí, así como lo oyen, nada tiene sentido. Y se los pregunto de una manera muy sencilla. Si Dios no existe y mi vida está tan limitada solo a mi existencia temporal, a mi existencia en este mundo, y cuando yo me muera voy a desaparecer por completo, no voy a recibir un castigo eterno, ni voy a recibir una alegría eterna, ¿qué caso tiene que yo ame? ¿Qué caso tiene o qué sentido tiene que yo sea bueno en este mundo? ¿Qué sentido tiene para mí sacrificarme por los demás si no voy a trascender eso? Yo me voy a morir, voy a desaparecer. ¿Qué sentido tiene entonces mi vida? Si mi vida es simplemente vivir en este mundo, sufrir las penas y dolores de este mundo y al final con mi muerte desaparecer, nada tiene sentido. Ni lo que hacemos, ni lo que pensamos, ni lo que publicamos, ni lo que trabajamos, no tiene nada, tiene ningún sentido si mi vida humana no tiene una trascendencia más allá de la muerte. Entonces, ¿qué tiene que ser esto? Si aún así el ser humano es capaz de amar verdaderamente, si el ser humano es capaz de sacrificarse por otros, imaginémoslo simplemente en un bombero, por ejemplo, si el ser humano es capaz de donarse en el servicio para los demás, pensemos en la Santa Madre Teresa de Calcuta, entonces nos invita de manera directa a pensar que todo lo que yo estoy haciendo en el amor tiene un sentido trascendente. Es decir, que estas acciones no se van a destruir con mi muerte, sino que van a perdurar y van a ser meritorias ante los demás. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Que todo acto de amor entonces se convierte en algo que me perfecciona y me hace crecer. Entonces, si me hace crecer, quiere decir que mi trascendencia, mi estancia en este mundo debe ir más allá de mi propia de mis propios límites dentro de este mundo. Y entonces es cuando puedo comprender que el amor es cosa divina. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una trascendencia, si yo no tengo un sentido de vida posterior a la muerte, el concepto del amor es inexistente. Porque el ser humano, debido a su naturaleza caída y debido a su estado de separación de la gracia natural, por lo tanto es incapaz de amar. Porque no tiene sentido, por lo tanto no puede ser parte del ser humano, no puede ser parte innata del ser humano algo que no tiene sentido. ¿Se entiende? Si el ser humano no trasciende después de la muerte, no existe después de la muerte, si el ser humano no pasa a ningún otro plano espiritual después de la muerte, todo se acaba en este mundo, es imposible comprender el sentido del amor porque no tiene sentido, no tiene ninguna razón de ser el amor si no hay algo más allá de la muerte. Y es ahí donde entonces comprendemos la frase de San Juan, Dios es amor. Porque entonces comprendemos que todo acto de amor es una participación de Dios. Porque Dios es el que ama. Dios es el amor encarnado. Dios es el amor mismo. Por lo tanto, si yo realizo un acto de amor, es porque estoy participando de la naturaleza divina. Estoy participando de la naturaleza divina. No me lo estoy inventando. Viene en el Apocalipsis, en la carta de Pedro. Claramente lo dice ahí Pedro. Participamos de la naturaleza divina. ¿Por qué? No por nosotros, sino porque Dios se comparte a través de nosotros. Y si yo soy capaz de hacer actos que trascienden mi propia finitud, es porque hay algo que no es finito, algo eterno que está participando a través de mí. Entonces eso me lleva entonces a comprender que Dios es amor, Dios es eterno, Dios existe. Porque yo soy capaz de amar. Si yo soy capaz de amar es porque Dios actúa a través de mí. Yo estoy haciendo algo que no es propio del ser humano, sino que es propio de Dios, amar. Todo esto hay que entenderlo. Porque si nosotros no unimos Dios con amor, esta conceptualización, todo lo que hacemos queda de manera incompleta e imperfecta, porque solo lo haríamos por deseos, por egoísmos, por sentidos de pertenencia, por sentidos de uso. Y todo lo que usamos, todo a lo que nos acercamos, sean cosas o personas, no implica para nosotros ningún compromiso.
no habría un compromiso como tal. Por lo tanto, si no buscamos trascender ni perfeccionarnos, el amor no tiene ningún sentido de existir. En cambio, si nosotros somos capaces de amar, de donarnos, de sacrificarnos, entonces comprendemos que el amor es algo más grande que nosotros. Y si yo puedo participar de él, es porque esa cosa más grande que nosotros se participa a través de nosotros. Y eso es Dios, ¿sí? Otra cosa importante es comprender que el ser humano es contingente. ¿Qué significa eso? Muy sencillo. Para que yo exista, debieron existir antes de mí mi papá y mi mamá. Suena lógico, ¿verdad? Bueno, eso es un ser contingente. Un ser que depende de la existencia de otros seres previamente. Para que yo exista, debieron existir mis padres. Y para que existieran mis padres, debieron existir mis abuelitos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que somos trascendentes. Contingentes. Bueno, ya que voy con esto. Que si yo me pongo a pensar de dónde salió mi papá y mi mamá, de dónde salió esa playa que tanto me gusta, de dónde salió esa manzana o ese mango o esa fruta que tanto me gusta, entonces me doy cuenta, al ser seres contingentes, que nuestra existencia depende de otros, que si lo llevamos hasta el infinito, nos vamos a dar cuenta que debió existir un ser que dio inicio a todo esto, un ser que no necesitó de la participación de nadie más, un ser subsistente. Un ser subsistente que da la existencia a los seres contingentes. Ese es Dios. Por lo tanto, a lo que voy con todo este relajo es que Dios no solo nos da la capacidad de amar, sino que Dios nos da aquello lo que podemos amar. Así como lo oyen. Y es entonces cuando comprendo que Dios, creador, ha creado toda su existencia para la vivencia del amor. Si yo amo las manzanas, pues, ¿quién me dio las manzanas? Dios. ¿Quién me dio esa playa hermosa? Dios. ¿Quién me dio esa esposa maravillosa que tengo? Dios. Él es el creador de todo. Y entonces cuando yo digo no quiero creer en Dios, debo de creer en Dios porque soy capaz de amar y porque existen cosas que amar. Cosas y personas a las cuales se puede amar. Toda la existencia nos grita, Dios es amor, Dios existe y Dios te ha dado todo para que seas feliz. Para que verdaderamente vivas el amor y recibas el amor. Porque tú participas también del amor de otros. Es aquí cuando entonces comprendemos que la ciencia de Dios, que nos permite darle valor a las cosas y a las personas, también nos invita a comprender que el amor no solo es un simple sentimiento, sino que es un verdadero acto de la voluntad que procede de la voluntad divina y que nos capacita para amar y que además nos ofrece todo aquello lo cual podemos amar. Pero viene el cuarto gran problema. Que somos, por naturaleza, casi, por naturaleza caída, obviamente, somos egoístas, somos muy individualistas, queremos pensar solo en nosotros y queremos preocuparnos solo por nosotros mismos. El mundo nos dice eso, hey, preocúpate por ti, no te preocupes por los demás. Y eso nos ha hecho caer en una gran cantidad de errores que tienen que ver con la forma en la cual convivimos en nuestras comunidades, ¿sí? Vencer el egoísmo y el individualismo en lo personal no es sencillo, de verdad, no lo es. Pero la fórmula para hacerlo es increíblemente sencilla. Es decir, si tú quieres dejar de ser un egoísta y quieres dejar de ser un individualista, donde solo piensas en ti mismo, la fórmula es muy sencilla. Aplicarla es difícil, sí, pero la fórmula es muy sencilla. La fórmula es amar, nada más. San Agustín lo decía de una manera muy sencilla. Ama y haz lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando tú involucras en todos tus actos verdaderamente el amor, todo lo que haces lo haces en el amor. Todo lo que haces tiende al bien. Y todo lo que haces trasciende a tu propia vida porque estás participando de Dios mismo. ¿Se entiende? Bueno, si nosotros somos egoístas, individualistas, que solo pensamos en nosotros mismos, podremos alcanzar ciertos niveles de amor. El amor eros, el amor erótico y el amor filios. Sí, es decir, deseamos a otras personas por placer, por satisfacción, por compañía, por lo que sea. Y también amamos de alguna manera a nuestros papás, a nuestros hermanos, incluso a nuestros hijos. Es decir, sí somos capaces de tener ciertos niveles de amor. Pero esto queda en un círculo cerrado. Solo amo a los que me aman. O solo amo, entre comillas,
de aquellos a los que puedo aprovecharme o aquellos que me pueden dar un placer, aquellos que me pueden dar un servicio. Es un círculo cerrado que no trasciende, no se hace meritorio. Nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo claramente. ¿Qué mérito hay en amar solo a los que te aman? Ama a tus enemigos. ¿Recuerdan esas palabras? Es aquí donde entra el amor agape, el amor especial. Bueno, pero poder entregarnos verdaderamente en el concepto de amor, necesitamos del Dios del amor agape, del amor de entrega, el amor de sacrificio. Recordemos que el egoísta no ama, usa y se aprovecha de los demás y de las cosas. Pero para verdaderamente decir que amamos, necesitamos del amor agape. Necesitamos del amor que invita al sacrificio, a la entrega y a la donación, es decir, a salirnos de nosotros mismos y compartirnos hacia los demás. El problema es relativamente sencillo, ¿eh? El problema es sencillo. El hombre egoísta e individualista no quiere compromisos ni sacrificios. Vencer eso es muy difícil. La fórmula es muy fácil, el problema es muy sencillo. El problema está en la voluntad, en las exigencias que el amor te impone a tu persona. Por eso, a muchas personas nos golpea, nos duele a veces esta frase de Dios es amor, porque es una invitación a dejar de pensar en nosotros mismos. El amor siempre involucra a otra persona, ya sea Dios, ya sea a nuestra esposa, a nuestros amigos, etcétera, o incluso a las cosas, que es válido amar las cosas hasta cierta medida, obviamente, ¿sí? El verdadero amor exige entonces salirnos de nosotros mismos y crear una cosa llamada compromiso y sacrificio. Es por eso que es difícil romper con este esquema de la voluntad. Por eso es que hoy hay muchos divorcios, hay muchos niños abandonados. Y con niños abandonados no me refiero a los que están en la calle o en los orfanatorios, no. Me refiero a esos niños que están en tu casa, que nunca platicas con ellos, que nunca les das atención, que nunca los atiendes, que nunca te preocupas por sus cosas. Esos niños que están en tu casa posiblemente también sean unos niños abandonados. Ojo, esto es una invitación a los papás para involucrarlos verdaderamente en el amor de familia, Okay. Hay muchos padres abandonados, muchos viejitos abandonados que no los visitan, no los cuidan, no estás al pendiente de ellos, encerrados ya sea en asilos o solos en sus casas que tienen que contratar un enfermero, una enfermera para que los atienda. Padres abandonados totalmente. Y también podemos ver a una gran cantidad de personas pobres, verdaderamente pobres, viviendo en la miseria, porque no somos capaces nosotros de darles algo de amor, algo de ayuda, darles un servicio para que salgan de esas condiciones de pobreza. Es decir, cuando no hay amor, hay sufrimiento general. Por lo tanto, es ahí donde entendemos lo que significa sacrificio y es ahí donde valoramos verdaderamente lo que significa el sacrificio pascual de Cristo. Se subió a la cruz. Se subió a la cruz para que tú no te tengas que subir a la cruz, para que yo no tenga que sufrir los latigazos. Para eso se subió él en la cruz. ¿Se entiende? Por eso le hablamos de un sacrificio expiatorio. Porque Jesucristo dice, yo me voy a subir y voy a sufrir todo esto en nombre de todos los seres humanos. Por lo tanto, yo ya no necesito subirme a una cruz, ni recibir latigazos, ni morir clavado ahí. No, ya lo hizo nuestro Señor Dios, ya lo hizo Cristo. Es ahí cuando puedo comprender lo que significa la entrega total, perfecta y plena en el servicio de una persona a otra. Y en este caso, de una persona divina hacia el ser humano. Eso es lo que me golpea por lo general la frase Dios es amor. El sacrificio que implica para mí amar y el sacrificio que hizo Cristo por mí. Por eso es que la frase es increíblemente profunda y no se queda solo en el sentimentalismo, sino que verdaderamente nos invita a ser como Cristo, a seguirle, a imitarle, a vivir el amor perfecto que no es nada egoísta, que ve al otro antes que a sí mismo, donde genera entrega, compromiso, sacrificio, cumplimiento de promesa. Ese es el verdadero amor, esa es la verdadera entrega que uno puede dar al otro. Antes de seguir, me escribe Gabriela Gutiérrez. Gabriela, gracias por escribirme. El amor propio sin Dios es muy peligroso. Sí, se llama vanidad, se llama egoísmo y el cardenal Fulton Sheen lo definía como egolatrismo, es decir, adorarme a mí mismo. Así es, el amor propio debe ser solamente un reflejo del amor de Dios por mí y que debe trascender hacia los demás, nunca quedarse en mí mismo. Claro que sí. Muchas gracias, Gaby, por haberte reportado. Gracias. Y el quinto gran problema en el mundo para cuando hablamos del amor es
que nadie nos muestre el amor. Nadie. Sí, así como lo oyen. Y esto para los católicos se los digo, y me lo digo a mí mismo, no crean que nomás a ustedes, yo también me lo digo a mí mismo. Si en la calle, ahí en el mundo, en la vida diaria, nadie nos muestra el amor, qué terrible va a ser nuestro juicio. Terrible. Todos y cada uno viviremos un juicio terrible, ¿sí? Porque Dios nos va a preguntar cuánto has amado, cómo viviste el amor. Y no vamos a saber contestarle porque no hemos sido capaces de salir al mundo a ofrecer amor a las personas. Al contrario, salen a la calle a matarlos, a secuestrarlos, a violar, a un montón de tonterías. En lugar de salir a la calle a ofrecer amor y servicio a los demás, salimos a dañarlos y a destruirlos. Recordemos que el amor es el boleto al cielo, ¿sí? No vas a entrar al cielo si no vas cargado del amor de Dios, punto. Sí, le llamamos gracia divina, claro que sí. Pero cuando llegues ante Dios le tienes que mostrar todo lo que hiciste. Porque si no vas a pasar una fuerte, fuerte temporada en el purgatorio, si bien nos va. Si logramos salvarnos, vamos a pasar un buen rato sufriendo en el purgatorio. Porque es lo que merecemos por no haber vivido el amor en nuestras comunidades. Muchos de nosotros no sabemos amar porque nadie nos enseñó a amar. ¿Dónde está, familia? La escuela del amor que debe ser la familia. Papá, mamá, ¿amas? ¿Verdaderamente amas en familia? ¿Tus hijos están aprendiendo a amar? ¿O están aprendiendo a aprovecharse de los demás? ¿Están aprendiendo a ser egoístas? ¿Están aprendiendo cosas que no deben? Papá, mamá, es una invitación y créame, también es para mí mismo, no nomás para ustedes. Hay que convertir a nuestras familias en verdaderas escuelas del amor. Que nuestros hijos salgan a la calle a amar, a sacrificarse, a comprometerse, a donarse en el servicio a los demás. Que sean capaces de olvidarse de sí mismos para compartir amor hacia los demás y que todos y cada uno de nosotros seamos verdaderos maestros del amor. Esa es la gran invitación de Cristo. ¿Dónde lo dijo? Amen como yo los he amado. Esa es la indicación de Cristo. No dice ama como quieras. No, dice claramente, amen como yo los he amado. Si queremos saber qué significa amar, muy sencillo. Cristo nos enseña cómo amar. Y eso está en las Sagradas Escrituras, está en la tradición de la iglesia, está en los sacramentos, está en toda la vivencia de nuestra fe, toda la vivencia religiosa, en toda nuestra liturgia. Es una invitación a seguir a Cristo. Y seguirle no es solo medio imitarle a veces, no, es ser como Él, actuar como Él, pensar como Él, vivir el amor y donarse a los demás como Él lo hizo. Hay que abandonarnos a nosotros mismos. Por eso decía San Pablo, ya no vivo yo, ahora es Cristo quien vive en mí. ¿Por qué? Porque él se había olvidado completamente de sí mismo. Ya no me importo yo, me importa vivir el amor de Dios hacia los demás. Eso es ser cristiano. Eso significa abandonarse a Dios, a su misericordia y a su providencia para yo mismo ser misericordioso y providente en el servicio de los demás. Por eso es que hablamos de abandono, no que dejes de ser tú mismo, sino que configures todo tu ser a la imagen de Cristo y eso te convierte en alguien más genuino. Alguien te convierte en alguien, vaya, lo digo de esta manera, perfecto, porque te estás pareciendo a aquel que es perfección misma. Eso significa el abandono, dejar de ser tú para convertirte en otro Cristo capaz de sacrificarse y darse en el servicio a los demás. Bueno, para concluir, al principio les dije 5 grandes problemas, ¿recuerdan? El primero, no sabemos qué es el amor. No sabemos lo que es el bien. No queremos creer en Dios. Somos egoístas e individualistas. Y nadie nos muestra en el mundo lo que es el verdadero amor. Son 5 grandes problemas. Pero después de todo lo que hemos platicado, podemos concluir entonces que cuando alguien nos dice Dios es amor, nos está diciendo lo siguiente, que Dios es verdadero amor porque se entrega completamente al ser humano, nos entregó su palabra, su iglesia, sus sacrificios, sus sacramentos. Él mismo se entrega por nosotros como una muestra del verdadero amor perfecto, del amor agape. Segundo, que Dios nos ama para que conozcamos y deseemos el bien y nos invita a hacer el bien, es decir, a tener méritos en el amor, para que al momento en que lleguemos a su justicia divina, recibamos un premio. Sí, cuando hablamos de justicia divina no significa solo castigar, también significa premiar. La justicia también premia. Por lo tanto, si yo llego ante Dios con la gracia divina, me he salvado y llego lleno de muestras de amor,
voy a recibir recompensa. Seremos recompensados por Dios. Eso es lo que tenemos que motivarnos a hacer el bien. Saber que Dios nos va a recompensar. Y lo escuchamos este domingo. No te preocupes, Dios te va a recompensar en el silencio. Tercero, Dios nos ama y nos ama tanto que se manifiesta ante nosotros con su creación, con sus obras, con su palabra, con su iglesia, con sus sacramentos, con su liturgia y nos llama a ese encuentro con Él. Nos ama y nos llama, ¿sí? Y entonces comprendemos que nuestra libertad es un reflejo de que Dios nos ama. Dios nos ama, que nos ha dado libertad. Nos ha hecho a su imagen y semejanza. Por eso somos capaces de amar y de tomar decisiones libres. Ese llamado de Dios es un llamado a ejercer de manera plena y total nuestra libertad. Cuarto, Dios en su amor es providente y misericordioso. Es decir, busca la perfección del ser humano a enseñarnos a nosotros mismos a ser providentes y misericordiosos con los demás. Lo decimos en el Padre Nuestro: perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La providencia y la misericordia también nos exige a nosotros ser providentes y misericordiosos con los demás. Y por último, Dios nos ama, claro, y nos muestra la forma de amar, la forma de seguirle. Nos ha dado el ejemplo perfecto de lo que es el amor. Y es entonces cuando comprendemos lo que es la verdad, esa verdad que nos hace libres. Porque yo al conocer a Cristo, conocer sus obras, conocer sus actos, es cuando entonces me doy cuenta que verdaderamente el amor de Dios es tan grande que trasciende, me inunda y se derrama hacia los demás en el servicio. Esto es lo que verdaderamente significa el amor de Dios. Significa donación total, significa justicia, premios, recompensa, el bien, significa nuestra capacidad de libertad, nos hace bondadosos, virtuosos, nos hace perfectibles, es decir, nos va perfeccionando, y por último lo hace a través del conocimiento y el ejercicio de la verdad. Eso es lo que significa verdaderamente el amor de Dios. Todo esto que les he platicado. Y debemos recordar que cuando hablamos de estos conceptos de amor no debemos de quedarnos solo en el sentimentalismo, en las maripositas en el estómago, sino también comprender toda la dimensión que es el amor de Dios, todo lo que es, cómo se comparte a nosotros y cómo nos exige a nosotros también ser como Él. Ese es el verdadero amor de Dios, un amor que lo podemos ver como padre, como madre, como hermano. A nuestro Señor Dios lo podemos ver en muchos sentidos y vemos a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hermanos, a nuestra familia, vemos un reflejo de lo que es el amor de Dios, porque el amor es Dios participándose en el ser humano de manera directa, y el ser humano, cuando libremente se deja abandonar en el amor de Dios, actúa hacia el bien, actúa hacia la bondad, hacia la virtud, es decir, actúa con verdadero amor, entrega, donación y sacrificio. Espero te haya gustado este programa. Te agradezco muchísimo que estuviste viéndonos, escuchándonos. Te lo agradezco infinitamente. No me queda más que pedirte tus oraciones. Te prometo que cuentan con los mías. Y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey. Viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima. Con los pies en la tierra y la mirada en el cielo, valora, valora.